Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a TV Perú Mundo. Hoy viernes 11 de enero le damos la bienvenida a la presente hora de información y análisis de lo que está sucediendo en el mundo, y realmente está preocupante la situación en Mali. Ya el avance islamista, ante eso la presencia de militares franceses ante el pedido del gobierno de Mali, así que se vienen unos días muy duros. Bueno, es que este grupo que ha tomado control de casi la mitad del país no es un grupo cualquiera, es un grupo claramente inspirado por Al-Qaeda. Entonces, digamos, el temor es que Al-Qaeda utilice ese país como plataforma para lanzar atentados en otras regiones del mundo. Muy bien, nosotros más adelante vamos a ver el tema de Mali, pero primero nos vamos a Cuba. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, llegó a La Habana para expresar su preocupación por la salud de su homólogo venezolano Hugo Chávez, quien se encuentra convaleciente tras su cuarta operación por el cáncer que padece. Mientras la multitudinaria marcha de ayer fue una demostración de fuerza del chavismo en una Venezuela ya bastante dividida y confusa, la posición política de los líderes de gobierno de Latinoamérica se va haciendo notar. Evo Morales, Ortega y Mujica mostraron su directo apoyo a Chávez en la manifestación de Miraflores. En tanto, Correa lo hizo mediante una entrevista televisiva y Cristina Fernández optó por viajar a Cuba. Ahora voy a mantener un almuerzo con el comandante Fidel Castro y con el presidente Raúl Castro, y luego seguramente me reuniré con los familiares de mi compañero Hugo y mi querido amigo Hugo Chávez, y luego les haré algunos comentarios, pero nada más que eso. Esto no es una visita para hacer comentarios ni entrevistas, sino simplemente de solidaridad y acompañamiento con quien es un amigo, un compañero, y ayudó tanto a la República Argentina cuando nadie le ayudaba. ¿Qué sabe de su estado? En tanto, los millones de venezolanos continuaron con su día a día después de la gran marcha, con un gobierno de continuidad en el que hoy debía iniciar un nuevo régimen. Los principales diarios no han podido dejar de lado la controversia sobre la legalidad de esta continuidad administrativa, así calificada por el Tribunal Supremo de Justicia. La oposición inventa mucho, hermano. Hay política. Han tomado una política hasta internacional, enviando cartas a diferentes consulados, embajadas, inventando vainas. Me disculpas la palabra, pero es así. Pero ayer se dieron cuenta realmente que el pueblo está apoyando a nuestro comandante. El comandante es patria, es corazón. La Organización de Estados Americanos, por su parte, dirigida por el chileno José Miguel Insulza, ha respaldado el proceso de mando en Venezuela, señalando que el tema ha sido ya resuelto por los tres poderes del Estado de ese país. Sin embargo, hay quienes en Venezuela no se sienten representados. Según lo que dice la Constitución, debería haber un delegado que esté representando el país, y ahorita no hay nadie que esté delegado legalmente. Representación que tendrá que esperar hasta que la salud del presidente Hugo Chávez mejore. Muy bien, y vamos con declaraciones del vicepresidente Nicolás Maduro, quien anunció que viajará a visitar al presidente Chávez. Nuestro comandante, presidente Hugo Chávez, que le mandamos desde aquí, desde la sede de la PDVSA bolivariana, de la PDVSA Patria, un abrazo y un saludo gigantesco de energía, de amor y de revolución. Ahora más tarde, a mí me toca salir para La Habana, al salir de este evento, para visitar nuevamente, como hemos mantenido el ritmo, el equipo político, el compañero Diosdado Cabello, el compañero Rafael Ramírez, la compañera Cilia, los compañeros Jorge Arriaza y Adán Chávez, que están en La Habana permanentemente al lado de nuestro comandante, para visitar. Voy a continuar ese trabajo que hacemos de visitar la familia, de reunirnos con el equipo médico, de visitar a nuestro comandante presidente, de entregarle las buenas nuevas de un pueblo trabajando, haciendo revolución con coraje, con disciplina, con entusiasmo, ¿no? Y de acompañar en este esfuerzo histórico.
Muy bien, estábamos viendo las declaraciones del vicepresidente Nicolás Maduro. Ya pasó la asunción virtual de la fecha que todo el mundo estaba pendiente, que es el 10 de enero, y empieza este nuevo mandato de Hugo Chávez sin Hugo Chávez. Sí, yo creo que hay tres temas a relevar, ¿no? Primero, ¿por qué tantos presidentes van o bien a Caracas o bien a La Habana? Había una iniciativa de sectores de oposición, pero apoyados por sectores políticos y grupos de derechos civiles, humanos de otros países, que alegaban que se había interrumpido el orden constitucional en Venezuela al no juramentar para el nuevo periodo del presidente electo y que por ende debía invocarse la Carta Democrática Interamericana en el seno de la Organización de Estados Americanos, que podía llevar incluso a suspender de su participación en ese organismo al país donde se hubiera producido esa interrupción. Entonces, una forma de demostrar de que no hay estados dispuestos a invocar la Carta Democrática Interamericana por lo sucedido en Venezuela era estas muestras de solidaridad, aparentemente. Lo más comprometedor era ir a Caracas el día de la juramentación virtual. Lo menos comprometedor y más ambiguo es ir a mostrar solidaridad y preocupación por el estado de salud de Chávez en La Habana. Pero el gobierno venezolano ha sorteado eso, la OEA no va a ver el tema. Segundo punto, yo cada vez veo indicios más claros de que la salud de Chávez, obviamente el estado de salud es grave, pero que muy probablemente no esté en condiciones de regresar a ejercer la presidencia. Digamos, en el pasado él gobernaba desde Cuba, firmaba decretos desde Cuba. Desde el 11 de diciembre no ha firmado nada desde Cuba, se dice que da órdenes, pero no hay nada escrito, ni siquiera pudo firmar la carta en donde se pedía postergar la juramentación, 4 operaciones por cáncer, como decía el doctor Elmer Huerta en una edición anterior de este programa, sugiere un cáncer terminal. Entonces, en la eventualidad de que no pueda regresar a ejercer el gobierno, creo que están promoviendo desde ya la candidatura de Maduro. Maduro ya ha dado 2 discursos relativamente prolongados en 2 días consecutivos, cosa que solo hacía Chávez en el pasado. Claro, porque esta figura que se está dando del presidente que está en el extranjero recuperándose de la operación no se puede mantener mucho tiempo tampoco, ¿no? Se debe tomar una decisión de qué hacer ante la eventualidad de que Chávez no pueda regresar a ser presidente. Sí, yo honestamente no creo que esto pase de los 90 días, porque, y de hecho creo que va a ser antes que se defina, pero digamos 90 días es lo que podría concedérsele por falta temporal. Y renovable por 90 días más, pero habría que justificarlo. ¿Y cómo justificarlo si nunca se ha conformado una junta médica que de manera independiente determine cuál es el estado de salud de Chávez? Entonces esto debería resolverse en los próximos, digamos, 1 a 3 meses máximo. ¿Y cómo puede tomar la oposición el pronunciamiento de la OEA que está respaldando todo el proceso de esta asunción virtual que se ha dado en Venezuela? Claro, la oposición podría decir Chávez está respaldado por los gobiernos del ALBA y por gobiernos de izquierda que no se atreven a encararlo, y el secretario general de la OEA fue elegido con los votos de esos gobiernos, por ende tampoco se atreve, pero les va a ser más difícil explicar por qué gobiernos conservadores como el de Panamá o un enemigo declarado del gobierno de Venezuela, bueno, por lo menos digamos así lo percibe el gobierno de Venezuela, como el gobierno de los Estados Unidos, tampoco invocan la Carta Democrática Interamericana. O sea, no es solo que los aliados de Chávez no lo hayan hecho, los que podría considerarse rivales ideológicos de Chávez tampoco lo han hecho, y eso debilita claramente la posición de sus opositores. Muy bien, nosotros vamos a ir con otros temas. En los Estados Unidos, la propuesta de acuñar una moneda de $1 billón ha generado un intenso debate entre los expertos. La idea ya ha generado rechazos y también aplausos por igual, al tiempo que ha sido también objeto de bromas. Se evitó el precipicio fiscal a tiempo, pero Estados Unidos todavía tiene otro desafío. La deuda federal ya está rozando el límite legal establecido por el Congreso. Para evitar esta situación de impago y la parálisis total del gobierno federal, ha comenzado a cobrar fuerza una petición para que el Tesoro acuñe una moneda de platino por valor de $1 billón.
Los defensores de esta increíble idea quieren evitar que la creciente deuda estadounidense suponga un freno para el gasto público mediante la acuñación de la moneda más cara del mundo. Pero ¿puede convertirse en realidad este extraño proyecto? Al ser interrogado sobre este tema, el vocero de la Casa Blanca, Jay Carney, manifestó que la solución para el límite de la deuda debe ser una solución política. El camino para prevenir una crisis del techo de la deuda consiste en no fabricarla. El Congreso tiene la responsabilidad de pagar las cuentas que el Congreso ha acumulado. Lo cierto es que el secretario del Tesoro tiene el poder de acuñar y emitir monedas de platino en las denominaciones que éste decida. En teoría, estas monedas podrían ser usadas para recomprar bonos del Tesoro mantenidos por la Reserva Federal, lo que lograría reducir la deuda del gobierno y así evitar rebasar el límite. La propuesta, como era de esperarse, fue tomada a broma en las redes sociales con parodias de distinto tipo, como en la que aparece el villano de la película Austin Powers. Pero no solo la moneda del $1 billón fue objeto de burlas. La firma del recién nominado nuevo secretario del Tesoro, Jack Lew, fue calificada de garabato por algunos internautas. De confirmarse su nombramiento por el Congreso, la rúbrica del funcionario aparecerá en todos los nuevos billetes de dólar. Muy bien, yo creo que todos quisiéramos ser dueños de una moneda de $1 billón, ¿ah? ¿Cuál es la idea aquí? Acaba de pasar el tema del abismo fiscal, donde si no se llegaba a un acuerdo a partir del 1 de enero, subían impuestos y bajaba gasto. Se logró un acuerdo en el tema de impuestos, pero el acuerdo en tema de gasto se postergó. Y la idea de los republicanos se postergó hasta que discutamos otro gran problema, que es en febrero o marzo probablemente, se llega al límite de endeudamiento permitido para el gobierno de Estados Unidos. Y si el Congreso no lo autoriza, el gobierno federal no puede seguir endeudándose. Entonces solo tendría que gastar de acuerdo a sus ingresos. Y eso implica que debería dejar de pagar cuentas, porque ahora trabaja con déficits muy grandes. Entonces los republicanos jugaban a que cuando haya que autorizar la elevación del nivel de endeudamiento del gobierno, yo le exijo al gobierno rebajas en el gasto, si no autorizo la elevación del nivel de endeudamiento. El gobierno norteamericano, el gobierno federal de Obama dice, eso es primero un chantaje y segundo, eso va contra el objetivo fundamental en este momento, que es recuperar la actividad económica, que crezca el empleo. Entonces, ¿qué hacen? Es una mera ficción contable. El gobierno está autorizado legalmente, nunca se ha hecho, pero el gobierno está autorizado legalmente a emitir monedas, usualmente era para coleccionistas, ¿no? Y darle el valor que buenamente le dé la gana. Entonces le dan el valor de $1 trillón en inglés de dólares, 1 millón de millones de dólares, depositan esa moneda o monedas en las arcas del Banco Central y recompran con eso parte de la deuda, con lo cual el nivel de endeudamiento baja. Y entonces ya no hay necesidad de que el Congreso de mayoría republicana autorice mayor endeudamiento. O sea, el origen de lo que Obama consideraba el chantaje republicano desaparece. En parte por eso los republicanos han puesto el grito en el cielo. Además que tantas bromas con esta moneda y además con la firma del representante del Tesoro, que son unos círculos, ¿no? Porque parece una firma de un niño más que de un personaje, ¿no? Parece, sí, que cuando decidió su firma estaba en la época en que los niños hacen palotes y círculos. Bueno, dicho sea paso, otra de las bromas es que en uno de los episodios de Los Simpson, el alter ego de la sociedad norteamericana, se habla de un billete de $1 trillón, ¿no? Entonces eso es también algo que se ha utilizado para burlarse de la iniciativa, pero la iniciativa, sonando absurda, es legal. Muy bien, ahora nos vamos con temas más serios. En el Reino Unido, un estudio ha revelado que casi la mitad de los alimentos producidos en el mundo termina en la basura. La organización británica que realizó esta investigación ha pedido luchar urgentemente contra este despilfarro. Según un estudio desarrollado en Inglaterra, hasta la mitad de todos los alimentos producidos en todo el mundo suelen ser desechados debido a los pobres métodos de cosecha, almacenamiento y transporte, así como la irresponsabilidad de la venta minorista y el comportamiento del consumidor. El mundo produce unos 4.000 millones de toneladas métricas de alimento por año, desperdiciando un promedio que va desde los 1.000 millones hasta poco más de los 2.000 millones de toneladas en alimento. Solo en Gran Bretaña, los minoristas producen un aproximado de 1,5 millones de toneladas en desperdicios de comida al año, ya que rechazan los cultivos que no cumplen con el tamaño y la apariencia indicada. A comparación de otros países, dentro de Gran Bretaña los métodos de cultivo, el transporte y el almacenamiento disminuyen el riesgo de pérdida. Uno de los principales problemas de acopio en las casas son las incontrolables ofertas y descuentos que alientan a los compradores a adquirir cantidades que exceden sus necesidades.
A eso se le suma la falta de conocimiento sobre las etiquetas de consumo y el mal uso que se les da por parte de los clientes. A diferencia de los países de primer mundo, en África subsahariana o en el sudeste de Asia, el desperdicio ocurre principalmente debido a los ineficientes métodos de cosecha y al mal manejo y almacenamiento de los productos. En los países del sudeste asiático, solo las pérdidas en arroz cubren un rango entre el 40 y el 80% de la producción total. La ONU estima que para el 2075 la población mundial alcanzará un pico aproximado en 10.000 millones de personas, lo que significa, según un estudio desarrollado en Inglaterra, hasta la mitad de todos los alimentos producidos en todo el mundo suelen ser desechados debido a los pobres métodos de cosecha, almacenamiento y transporte, así como la irresponsabilidad. Muy bien, estábamos viendo en la nota, creo que en países de Europa o en el propio Estados Unidos están más acostumbrados quizás a despilfarrar y a poder arrojar a la basura la comida, cosa que por lo menos en el Perú las madres nos han metido mucho en la cabeza, la comida no se bota, no se desperdicia, no cómete todo porque hay personas que no tienen que comer. Bueno. Entonces eso es, en esta época pues que en el tema, el tema del reciclaje, de cómo utilizar mejor los recursos, es importantísimo tener una iniciativa al respecto. Bueno, es que una de las paradojas del mundo actual es que existe, a diferencia de hambrunas del pasado, en la historia de la humanidad, en donde había hambre porque faltaban alimentos, el mundo produce suficientes alimentos para toda la población que alberga en este momento y probablemente la que venga en los próximos años. Pero no solo se pierde buena parte de los alimentos, como se indicó aquí en el reportaje, sino que además, digamos, se usa alimentos que perfectamente sería de consumo humano para alimentar animales de granja, ¿no? Por ejemplo, durante años en el Perú nadie consumía anchoveta, ¿no? Porque la anchoveta era para hacer harina de pescado, para consumo animal. Recién ahora estamos empezando a consumirla. Por ejemplo, para producir 1 kilo de carne de res se requiere como 50 litros de agua, ¿no? Y eso es importante porque el informe también habla del desperdicio en materia de agua por una serie de vías. Y en el caso de los países desarrollados, lo más grave, porque digamos, probablemente las mayores pérdidas estén en países del tercer mundo por ineficiencia en la administración económica. Pero en el primer mundo es deliberado, ¿no? En el sentido de que los supermercados quieren frutas que cumplan determinadas características y toda la producción que no cumple con esos estándares mínimos se desecha sencillamente. Claro, y además la fecha de vencimiento son muy exigentes y simplemente que aparentemente están en buen estado, terminan en la basura y se desperdicia. Yo creo que se puede aprovechar, no sé, de repente en remates, ¿no? de menor precio, casi regalado, a las personas que lo puedan consumir, ¿no? Bueno, y esto además ratifica lo que decía el Nobel de Economía Amartya Sen, uno de cuyos estudios fundamentales fue precisamente el demostrar de que en países como Bangladesh las hambrunas no coincidían, por lo menos en el siglo XX y en la India también, con periodos de escasez de alimentos. De hecho, casi no había periodo de escasez de alimentos. Era un problema de que o bien no tenían cómo pagar el alimento, sencillamente, eran muy pobres, o bien había, digamos, inundaciones y no había cómo hacer llegar el alimento a la zona donde estaba la población en situación de hambre. Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa, vamos a regresar con Maxim, el niño ruso que desafía a Vladimir Putin al querer vivir con sus padres adoptivos estadounidenses. También vamos a conocer la dramática historia de las niñas que son robadas en las calles de la India. Volvemos. Muy bien, ahora nos vamos a Estados Unidos. El presidente afgano Hamid Karzai se ha reunido hoy con el presidente Barack Obama para discutir el futuro papel de las fuerzas estadounidenses en su país. Ha sido una de las reuniones más esperadas en que el tema principal fue el futuro de Estados Unidos en Afganistán y la retirada de sus tropas. Horas después, Obama habló desde la Casa Blanca, donde recibió a su homólogo afgano Hamid Karzai. Salió en defensa de la larga intervención militar en Afganistán, porque a su juicio logró desmantelar e incapacitar a Al-Qaeda. Esta guerra terminará de manera responsable el próximo año. Sigue siendo una misión difícil para las tropas estadounidenses y afganas, pero en todo caso va por el camino correcto. Espero acelerar algo la retirada de nuestras tropas en Afganistán.
Los dos mandatarios también trataron temas como las próximas elecciones presidenciales en Afganistán y la posibilidad de acuerdos de paz con el Talibán. Nosotros estamos de acuerdo en permitir la apertura de una oficina del Talibán en Qatar para promover las negociaciones y la reconciliación de la sociedad afgana. El presidente Obama había dado la bienvenida a la delegación afgana en horas de la mañana. El vicepresidente Biden les acompañó en una primera reunión privada y luego Obama mantuvo una reunión a solas con Karzai a puerta cerrada para posteriormente compartir de un almuerzo al que también se reunió Biden y la secretaria de Estado Hillary Clinton. Esta es la primera reunión entre ambos mandatarios después de que Obama ganó la reelección para su segundo mandato. Muy bien, vamos a hablar de la visita del presidente afgano. ¿Qué te parece? Es que Karzai es un personaje engañoso, ¿no? Porque tiene educación occidental, ha trabajado en grandes empresas transnacionales, habla el inglés muy bien, es un tipo muy articulado, pero gobierna su país como lo gobernaría cualquier, digamos, autócrata regional. La propia Naciones Unidas constató que su reelección se dio a través de un fraude electoral masivo. Se sabe por cifras oficiales que salen $1.000 millones declarados a través del aeropuerto de la capital, Kabul, y se calcula que salen unos $8.000 millones al año, ¿no? 1.000 millones declarados, unos 7.000 millones adicionales no declarados, y muchos creen que esa es la ayuda internacional que, digamos, presuntamente entra al país, pero vuelve a salir y termina en la cuenta en Suiza de algún funcionario afgano. Entonces, el problema aquí para Estados Unidos es que quiere dejar detrás, cuando ocupa un país, un Estado democrático, aliado y estable, pero es difícil lograr las tres cosas a la vez cuando quieres a alguien incondicional, ¿no? Y le toleras tantas cosas. Muy bien, nosotros vamos con otra noticia. Vamos a conocer a un niño ruso que ha enviado una carta al presidente Vladimir Putin en la que le permita concretar sus planes de ir a vivir con una familia estadounidense que quiere adoptarlo. Tiene tan solo 14 años y su único deseo es ir a América para vivir con su familia adoptiva. Maxim Kargopolstev ha ganado protagonismo entre los medios de comunicación rusos, quienes publicaron una carta que el niño le escribió nada menos que al presidente Vladimir Putin. En la misiva, Maxim, que sufre de una enfermedad genética, solicita al mandatario que le permita ser acogido por una familia estadounidense con la que mantiene relación desde hace unos años. ¿Por qué iba a escribirle una carta si sé que va en contra de la ley? En cierto modo es lo mismo que escribirle a Papá Noel. Al final sé muy bien que no recibiré ninguna respuesta de todos modos. La carta de Maxim al presidente Putin conmocionó esta semana a los internautas, pero causó también los ataques de varias personalidades, como algunos diputados oficialistas que pusieron en duda el verdadero objetivo de la misiva. Y aunque el presidente Putin ya promulgó la ley que prohíbe a los ciudadanos norteamericanos adoptar niños rusos, estos podrán hacerlo todavía debido a que Rusia debe notificar con un año de anticipación a Estados Unidos antes de poner fin al acuerdo bilateral existente. Así es, estaba justo comentando con Farid que hace unas semanas vi en CNN que habían 52 casos de niños rusos que estaban a punto ya de viajar a los Estados Unidos para ser adoptados por familias que ya conocen que podrían verse afectadas con esta ley y pedían que por favor el gobierno ruso pueda permitir ese viaje. Parece que Maxim es uno de ellos. Bueno, estos niños o son huérfanos o han sido abandonados por sus familias y cuando creían tener una nueva familia vuelven a ser abandonados, ¿no? Porque quedan librados a su suerte y es cruel, ¿no? Francamente, porque yo entiendo la dinámica política que llevó esta ley, pero el hecho es que si hubiera familias rusas que adoptaran a estos niños, nunca hubieran habido familias norteamericanas que empezaran a hacerlo. Y estas familias están dispuestas a pagar el tratamiento para enfermedades congénitas o enfermedades severas contraídas a lo largo de la vida de estos niños, cosa que probablemente no haga el Estado ruso en los orfanatos en los que están. Entonces, francamente, no veo ni pies ni cabeza esta ley. Bien, ahora nos vamos a Francia. El presidente François Hollande manifestó que su país está listo para detener el avance de los rebeldes islamitas en Mali. Su declaración es una respuesta a la solicitud de ayuda formulada por el gobierno del país africano luego que los rebeldes vinculados a Al-Qaeda se apoderaran de la estratégica ciudad central de Kona. Malí es un país del que muy poco hemos escuchado hablar, a pesar del sangriento enfrentamiento entre las fuerzas del gobierno y un grupo de islamistas radicales que controlan la parte norte de esta región, ubicada en el continente africano.
Quizás ahora, por la intervención de potencias occidentales en el conflicto, es que están empezando a llegar más noticias de esta parte del mundo. Como ex colonia francesa, era de esperarse que el gobierno galo impulsara desde el año pasado en el Consejo de Seguridad de la ONU una asistencia militar a Malí para contener el avance de los rebeldes. En ese grupo levantado en armas se encuentran los salafistas de Ansar Dine, vinculado a terroristas de Al-Qaeda, y el Movimiento Nacional de la Liberación de Azawad, que lo integra en su mayoría la tribu de los Tuaregs, una comunidad nómada africana, de la cual algunos miembros formaron parte de las milicias del dictador libio Muammar Gaddafi y que ahora se encuentran abastecidos de armas. Estoy 100% convencido de que el ejército maliense nunca podrá ganarnos. No es para presumir, pero no podrán hacerlo ni siquiera con la ayuda de Francia o los Estados Unidos. Por su parte, el presidente de Francia, François Hollande, ha asegurado que su país está preparado para frenar el avance de los terroristas, que es como llama a los salafistas que controlan el norte de Malí. Nos encontramos frente a una agresión flagrante. Francia responderá junto a sus socios africanos a la solicitud de las autoridades de Malí y lo hará estrictamente dentro del marco de las resoluciones de la ONU y su Consejo de Seguridad. En tanto, el grupo salafista Ansar al-Din continúa con su avance. Tan solo ayer se hizo con el control de la ciudad de Kona y aseguró que su ofensiva es una advertencia para aquellos que quieren intervenir militarmente. Esta situación ha revivado el miedo entre la población, como la del poblado de Bamako. Por el momento Malí tiene miedo, pero hemos enfrentado muchos obstáculos en la historia de nuestro país y creo que con nosotros, los jóvenes de aquí saben muy bien lo que van a enfrentarse. No dudo que podamos recuperar Kona y los otros lugares que han tomado por la fuerza. Los malienses que viven en Francia también han expresado su preocupación por la grave situación que atraviesa su país. Queremos que Francia nos ayude. Fueron nuestros colonizadores, ellos conquistaron Malí. Ahora queremos la liberación de nuestro territorio. El Consejo de Seguridad de la ONU ha pedido ya el despliegue rápido de la Fuerza Internacional de Apoyo a Malí, aprobada en diciembre pasado, ante el incontrolable y cada vez más rápido avance hacia el sur de las fuerzas del grupo islámico vinculado a Al-Qaeda. Muy bien, para ir explicando lo que está sucediendo en este país, es el norte el que está tomado por los islámicos, ¿no? Sí, por grupos vinculados a Al-Qaeda, nada menos, ¿no? Por eso es que intervienen potencias occidentales, por eso interviene Francia. No es un mero problema interno, es el gran enemigo global, el terrorismo de alcance global, como lo definía Bush. Pero además, Francia, curiosamente, podría haber terminado armando involuntariamente estos grupos. ¿Por qué? Porque Francia fue fue el primer país occidental, la primera potencia occidental que armó milicias en Libia, sin saber muy bien quiénes eran, porque todavía no eran organizaciones con un mando centralizado, claramente conocido. Entonces, el temor de Estados Unidos era, y por eso su temor en armar a los insurgentes a los que apoya en Siria, es, bueno, y vaya uno a saber en dónde terminan estas armas. El temor era, estas armas van a terminar siendo vendidas a grupos irregulares armados, o parte de ellas, del África subsahariana, y eso parece haber ocurrido aquí. Y este grupo ya existía, pero aprovechó una coyuntura interna en Mali, en la cual hubo un intento de golpe de Estado que llevó a un periodo de inestabilidad. Mientras se producía estos enfrentamientos en la capital, ellos empezaron a avanzar desde el norte. ¿Por qué el presidente de Mali, Diokounda Traoré, pide esta ayuda a Hollande? Bueno, porque los Tuareg, pero sobre todo los grupos, el grupo Ansar al-Din, que es, como digo, vinculado o inspirado, cuando menos por Al-Qaeda, está avanzando hacia el sur del territorio. Cuando uno ve el mapa, el país está claramente dividido en dos. Una parte está controlada por los islamistas radicales y otra parte por el gobierno. Pero los islamistas ya han empezado a avanzar hacia la otra mitad del territorio ocupada por el gobierno y podrían ganar la guerra si no hay una intervención internacional que en este caso está autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU y ha sido pedida explícitamente por el gobierno internacionalmente reconocido de Mali. Yo estaba leyendo que desde marzo han tomado el territorio, el norte del país y han implantado la ley islámica Sharia, ¿no? Y someten, dice, bueno, lo saqué de un diario español, a sus habitantes a lapidaciones públicas de adúlteros y amputaciones de miembros de ladrones. No sé si esa información será cierta, pero
Dada la naturaleza del grupo es creíble, pero el punto es que las principales víctimas de estos grupos vinculados a Al-Qaeda son otros musulmanes, eso habría que tenerlo claro. Una de las primeras cosas que hicieron al capturar Tombuctú al norte es destruir los templos de una confesión musulmana, los sufíes, que son, digamos, los más pacíficos probablemente, los más espiritualistas, y sencillamente siendo, digamos, templos musulmanes, como no eran templos de su interpretación dentro del Islam, los destruyeron. ¿Podrá Francia hacerse cargo de esta misión o pueda tener el apoyo de otras naciones? Hay al menos un país africano que ya ha enviado un pequeño contingente de tropas, si no me equivoco, Nigeria. Se había dicho que Senegal, pero Senegal lo ha negado. Francia en el momento no está tanto combatiendo en el terreno como bombardeando desde el aire para detener el avance en tanto llegan más tropas, porque de otro modo el avance parecía difícil de contener. Muy bien, nosotros más adelante, en los próximos días, vamos a informarles de lo que sucede en Mali. Bien, nos vamos a Cisjordania. Un grupo de activistas palestinos han instalado campamentos cerca de Jerusalén como protesta a la intención de Israel de seguir expandiendo las colonias judías. Como hacen los jóvenes colonos con los llamados enclaves ilegales, más conocidos como outposts, los palestinos han madrugado para llegar a una colina desierta cercana a Jerusalén para levantar 50 tiendas de campaña y otras estructuras móviles. Ayudados por activistas extranjeros pro-palestinos, se han asentado en el territorio bautizando el campamento como Bab el-Shams o Puerta del Sol. Israel ha impuesto una política de hechos consumados en el terreno desde hace décadas y ahora es el momento de cambiar las reglas del juego. Nosotros, los propietarios de esta tierra, impondremos la realidad en el terreno. Abdullah Abu no ha acampado en una zona cualquiera, sino en la famosa E1, el nombre del polémico proyecto que desde hace décadas intenta promover Israel para dar continuidad territorial a Jerusalén con el asentamiento de Ma'ale Adumim. Los activistas palestinos reconocen la posibilidad de que tarde o temprano reciban la visita de las fuerzas de seguridad israelíes para desmantelar su enclave. De ahí que no descarten enfrentamientos. Muy bien, esa es la respuesta, ¿no? Lógica a lo que estaba haciendo también Israel, ¿no? De insistir con los asentamientos cuando en territorios ocupados, ¿no? Claro, estos son territorios que fueron confiscados por Israel y en donde Israel construye asentamientos, pero autorizados por el Estado israelí. A veces hay intentos de colonos judíos de crear asentamientos al margen de las autorizaciones del Estado israelí. Todos los asentamientos son ilegales bajo el derecho internacional, pero ahora le dieron vuelta a la moneda. Estos son los propietarios de estos asentamientos que están haciendo lo que hacen habitualmente los colonos, pero en su propia tierra. Y esta es una zona particularmente importante, el llamado espacio E1, porque si se construyen asentamientos ahí se parte la continuidad geográfica de Cisjordania y la posibilidad de un Estado palestino viable francamente desaparece. Bien, ahora nos vamos a la India. La muerte hace unos días de una estudiante que fue violada por varios hombres en un autobús en Nueva Delhi resucitó los fantasmas sobre el lugar que ocupa la mujer en la sociedad de ese país, como es el caso de las niñas que son robadas en las calles para ser traficadas. En el norte de la India, los hombres no solo son conocidos por ser fuertes y estar en forma, sino también por estar solteros. Para ellos, encontrar una pareja en estos tiempos es muy difícil, pues desde hace casi 20 años se lleva a cabo una práctica muy común entre la población, pero ilegal, el famoso feticidio femenino o aborto de niñas. Es un problema social que enfrentan todos los hogares. Cada casa en Haryana, Punjab lo sufre. Hay personas jóvenes que no tienen a una chica y cuando hablas con ellos, están frustrados. La frustración a la que hace referencia Rishi impulsa muchas veces a la criminalidad. La policía tiene que hacer redadas constantemente para buscar a niñas, como en el caso de esta adolescente de 14 años, a quien esta mujer compró para su hijo. No se la pueden llevar, yo pagué dinero por ella. Tras ser rescatada, la adolescente contó a la policía cómo fue raptada, golpeada y violada durante un año, un testimonio desgarrador para su padre, que llora desconsoladamente. Un día caminaba hacia la casa desde la escuela cuando 3 hombres me empujaron dentro de un auto. Me mostraron un cuchillo, amenazaron con cortarme en pedazos. Me llevaron a una casa donde tenía que hacer todo el trabajo doméstico y me pegaban si no lo hacía bien.
El drama de las niñas robadas en las calles para luego ser vendidas como esclavas domésticas o sexuales se ha vuelto el pan de cada día en la India. Muchas de ellas son transportadas en tren con total impunidad por sus captores, como este inescrupuloso sujeto a quien la BBC pudo entrevistar. La demanda está en alza. Trafico entre 150 y 200 niñas cada año. Les cuento a los padres que las llevamos a trabajar, las coloco en una agencia en la ciudad y lo que pasa luego no es mi problema. La policía sabe lo que hago. Tengo que pagarles en cada estado en el que trabajo, en Calcuta, en Haryana. He tenido problemas con las autoridades, pero no estoy preocupado. Si voy a la cárcel, podré sobornarlos para que me liberen. Aunque la policía niega la corrupción, es evidente que es un factor determinante para poder resolver este problema. Las mujeres que son vendidas para el matrimonio muchas veces quedan embarazadas de niñas y son obligadas a abortar, con lo que se mantiene vigente este ciclo y el drama de las menores en la India, un país donde la proporción de mujeres cada vez es más baja. Muy bien, lamentablemente todavía quedan los países y pueblos que creen y consideran a la mujer como un objeto y como simplemente sirve para la procreación. Sin embargo, cuando tienen una niña, mejor se deshacen de ella y prefieren un varón. Bueno, es que es una mezcla de tradición y modernidad que se confabulan para producir un resultado perverso. En el ámbito rural siempre hubo preferencia, digamos, en sociedades como la de India o China por hijos varones que hijas mujeres. Pero en el ámbito rural los niños eran potencial mano de obra en la propia finca familiar, en las tierras de la familia. Además, donde no había seguro de salud o fondo de jubilación, los hijos eran quienes se encargaban de ayudar a los padres, sobre todo en la vejez. Entonces podían tener un número relativamente grande de hijos, hombres y mujeres, niños y niñas. Cuando estas familias se mudan al ámbito urbano, empiezan a desarrollar costumbres urbanas, como la de tener solo 1 o 2 niños, y en el caso de China esto es por ley prácticamente, no es algo totalmente voluntario. Y entonces, claro, acá se suma la tecnología, que son las ecografías. Como ahora solo quieren 1 o 2 niños, si el primer niño es mujer, generalmente lo tienen, pero si el segundo es mujer, lo abortan. En algunos casos abortan desde la primera, si es mujer. ¿Y cuál es el problema que genera esto, aparte de ser un crimen contra la humanidad? Es que llega un momento en que hay 110 o 120 hombres por cada 100 mujeres. Y entonces ponte a pensar en la situación de jóvenes, digamos, en edad de cortejar que no encuentran mujeres. Por eso secuestran a las pobres. Las terminan secuestrando, claro, para usarlas como esclavas sexuales o para trabajo doméstico o para matrimonios forzados. Terrible realmente. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa, vamos a regresar con más información y vamos a conocer el candidato con el cuerpo tatuado que podría convertirse en el próximo presidente de la República Checa. También vamos a contarles que un pitón de 3 metros viajó en el ala de un avión. Volvemos con todos los detalles. Muy bien, ahora nos vamos a la República Checa. El profesor, pintor y compositor Vladimir Franz, cuyo cuerpo está cubierto por completo de tatuajes, ha aumentado el interés por las elecciones de su país. Franz es el hombre más tatuado del mundo, podría convertirse en el nuevo presidente. Se llama Vladimir Franz, es profesor de la Academia de Artes Escénicas de Praga, tiene 53 años y el 90% del cuerpo tatuado. Es uno de los 9 candidatos para el cargo más alto en la República Checa, el de presidente que se define este fin de semana. Franz ocupa el 3er puesto en las encuestas sumando un 11%, una gran proeza ya que de las donaciones recibidas ha invertido menos de 16.000 euros en su campaña y no ha pegado ni un solo cartel ni puesto una sola valla. Su filosofía de vida, dice, es simple y libre de escándalos. Me dije a mí mismo, hay elecciones presidenciales próximamente y solo las viejas caras se reciclan y se presentan. Me pregunté que un buen candidato debe ser apolítico, muy bien educado y culturalmente sofisticado. Cuando se suman estas 3 características, entonces la respuesta para mí era Mr. Franz.
Franz tiene una gran popularidad entre los jóvenes y sus tatuajes, al parecer, no representan un gran problema para la población de su país. Muchos de la generación anterior se sorprenden por su apariencia y están aterrorizados por la idea de tener un tatuado como presidente. Franz está de acuerdo en que sus tatuajes podrían asustar a alguno de sus votantes, pero dice que son más que simples tatuajes, que son parte de su historia de vida y filosofía y una obra de arte de alguna manera. Un cineasta lo ayudó en la realización de su campaña y ha conseguido gran popularidad en el Facebook, donde de inmediato obtuvo miles de seguidores. La página de Facebook fue creada y de inmediato unos 5.000 fans les gustó al instante. Todo lo que hacemos lo hacemos con entusiasmo, todos estamos pagando por nuestros ideales y la gente le gusta mucho. Por primera vez las elecciones presidenciales en este país serán bajo la figura del voto de elección popular, lo que le da la oportunidad a candidatos independientes como Vladimir Franz. Este viernes y el sábado tiene lugar la primera vuelta. Si ninguno de los aspirantes logra la mayoría, se celebrará otra vuelta definitiva en 2 semanas, a la que concurrirán los 2 más votados. El que gane sucederá a Václav Klaus, el actual presidente checo. Muy bien, dicen que la pinta es lo de menos y al parecer los jóvenes se identifican con ese profesor de arte que quiere traer ideas nuevas a la República Checa, pero son la gente mayor que no se acostumbra, ¿no? Sí. Bueno, es un académico como el que habla, y los académicos tras un exterior plácido solemos ocultar demonios internos, pero los ha dejado aflorar en la piel, ¿no? Y es interesante porque esto es una tendencia en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en Italia, Mario Monti, el profesor, así le llaman, ¿no? El profesor, el que ha sido primer ministro, está cuarto en las encuestas. Se esperaba que fuera tercero, pero está cuarto porque tercero está un comediante, Beppe Grillo. Y claro, este hombre no es un comediante, es un académico serio aparentemente, pero digamos, el discurso antisistema o antipolítico atrae votos en un contexto en el cual sobre todo los jóvenes se sienten alienados respecto al sistema político, ¿no? Y creo que ese es el tipo de electorado que piensa atraer. Puede pasar a segunda vuelta, presumo que no va a ganar la elección. Un dato interesante es que se dedicó al arte habiendo empezado estudios de Derecho, porque decía, si estudio Derecho voy a terminar trabajando para el régimen comunista, cosa que no deseo hacer. Por eso fue que derivó hacia el arte, y estas son las consecuencias. Claro, por eso la gente mayor no se acostumbra a su imagen, porque ellos vienen del régimen comunista, ¿no? De una sociedad mucho más restringida, ¿no? De cuando era impensable que una persona totalmente tatuada pueda postular a la presidencia. Bueno, contra lo que suele creer el régimen comunista, era extremadamente conservador en materia de costumbres, ¿no? Salvo probablemente en temas de sexo, pero y claro, esto es visto como algo surreal, poco serio, pero yo he leído declaraciones de él y es un hombre muy articulado. Bien, algo que quizás en América Latina sería impensable, ¿no? Sí. Habla bien de los checos, en mi opinión. Muy bien, ahora nos vamos a Rusia. Científicos están investigando la extraña erupción del volcán de Kamchatka. Un volcán en erupción en la península de Kamchatka, al este de Rusia y ubicada exactamente en Siberia, ha dado la oportunidad a un grupo de vulcanólogos de investigar los flujos de lava y los procesos eruptivos en plena actividad. El volcán, inactivo por más de 40 años, inició la erupción a fines de noviembre del año pasado, lanzando nubes que cubrieron 3 kilómetros de cielo y derramando lava por todos sus flancos. Hasta ahora no había lagos de lava en los volcanes de la península. Nunca lo habíamos visto, pero ahora somos testigos del inicio de la formación de uno. La explosión del volcán disparó incandescentes rocas que destruyeron un centro de recreo y ocasionaron un intenso incendio en un bosque cerca al volcán. Según informó la prensa rusa, no hay víctimas. El volcán en erupción hizo su presentación de manera inusual. La lava y las cenizas no fluían desde el cráter principal, sino que eran expulsadas desde los lados. Esta situación, que puede considerarse desastre natural, ha sido tomada como objeto de investigación científica. Además, una nueva atracción turística, ya que algunas fuentes de lava alcanzaron los 150 metros de altura. El viaje para alcanzar esta aventura cuesta un aproximado de $1.000 por persona y consta de una larga travesía de 10 horas en auto desde la ciudad más cercana hasta la falda del volcán. De ahí el turista debería escalar. Muy bien, ahora nos vamos a China. Grandes deslizamientos de tierra han dejado hasta el momento 40 fallecidos, entre ellos 19 niños. La avalancha arrasó con casi todo un poblado ubicado en la provincia de Yunnan, en el suroeste de China.
Por lo menos los hogares de 16 familias en la aldea de Gaopo han sido enterradas y han muerto, según cifras iniciales, 40 personas, entre ellos 19 niños. No se sabe que aún continúan las tareas de rescate para intentar localizar supervivientes y recuperar todos los cuerpos. En esas labores participan 1 millar de personas, mientras que las autoridades locales han enviado hacia el lugar afectado material de auxilio como mantas y tiendas de campaña. El alud, que arrojó varios centenares de miles de metros cúbicos de barro aguado sobre la aldea, enterró todas las casas del lugar y creó grandes dificultades para las tareas de rescate, a las que se suman las bajas temperaturas. Un hecho similar ocurrió en octubre pasado en un condado cercano, donde murieron 19 personas, entre ellas 18 alumnos de una escuela primaria. Muy bien, siguiendo con China, la intensa ola de frío que ha golpeado ahora el sur del país, mientras que en Jordania un fuerte temporal de lluvias y nieve ha azotado a la población de bajos recursos y también a los refugiados sirios. La nieve continúa y esta vez las bajas temperaturas han golpeado varias provincias y ciudades al sur de China, afectando el tráfico y la energía en zonas urbanas y rurales. En la provincia de Yunnan, la nieve comenzó a caer la noche del miércoles. Las temperaturas bajaron hasta menos 6 grados centígrados. Las carreteras fueron cerradas y varios vehículos abandonados en el camino, mientras otros esperaban que la densa niebla se disipe y así poder continuar su camino. Cientos de carros se quedaron varados. En la ciudad de Xiaotong, la nieve empezó a caer el jueves en la mañana, reduciendo la visibilidad a menos 100 metros. Los trabajadores de mantenimiento de carreteras salpicaron sal en la vía, permitiendo que el tránsito siga su rumbo habitual. En la provincia de Guizhou, de las 714 líneas de alta tensión que se vieron afectadas por la temperatura, 600 de ellas son utilizadas para enviar energía a los pueblos. Para garantizar el suministro, se disminuyó la potencia eléctrica y se envió equipos de emergencia para limpiar el hielo de las líneas y evitar posibles daños en las instalaciones eléctricas. Mientras tanto, en Jordania, las fuertes lluvias terminaron en tormenta de nieve, barriendo el reino hachemita. La noche del jueves, la temperatura bajó a menos 3 grados centígrados, alcanzando el mínimo de los últimos 25 años. Como se ven en las imágenes, las continuas e intensas lluvias causaron grandes daños en la infraestructura e inundaron pistas y veredas, complicando el tránsito peatonal y el vehicular. Conforme pasaron las horas, el incremento en el nivel del agua y la tormenta de nieve terminaron por paralizar a cientos de vehículos en la carretera. Incluso el transporte público se vio obligado a parar. Jordania está situada al oeste de Asia y disfruta todo el año de un clima moderado. Sin embargo, las fuertes lluvias ocasionadas por el cambio climático han causado inundaciones en varias ciudades, y todo debido al deficiente drenaje que presenta, ya que Jordania no está preparada para un clima de esa magnitud. En total, 760 accidentes de tránsito fueron registrados en todo el país, dejando como consecuencia 46 heridos. Bien, dejamos el frío y nos vamos a un país de mucho calor. Brasil, una fábrica de máscaras ha confeccionado diseños de conocidos personajes del mundo para el famoso Carnaval de Río. Con un poco más de 2 semanas para el inicio del famoso Carnaval de Río de Janeiro, los preparativos de esta fábrica de máscaras se encuentran a plena marcha. Esta empresa confecciona máscaras de personajes famosos del país y del mundo. Los más vendidos para este año serán los diseños con el rostro del chico de oro del fútbol brasilero Neymar y Joaquín Barbosa, el primer hombre negro en presidir la Corte Suprema de Brasil. La costumbre en el carnaval es caricaturizar a los personajes que hicieron noticia en cualquier ámbito de la vida. Entonces se vestían con traje y corbata, iban por la calle y entonces Joaquín los iba cogiendo, ¿no? Los iba aprendiendo. Y era todo un juego. Y hubo varias ciudades pequeñas que hicieron este juego. Olga es dueña de la fábrica desde 1994. Su difunto esposo fundó la empresa hace 54 años, pero desde su muerte ha estado funcionando con sus 2 hijos. Durante el periodo del carnaval, Olga emplea a 25 personas para producir más de 300.000 máscaras y disfraces. Por su parte, las celebraciones del carnaval comienzan oficialmente el 8 de febrero. El evento principal será en el Sambódromo de Río, donde decenas de escuelas de samba pugnarán por la Corona 2013. Pero alrededor de la ciudad habrá cientos de fiestas en las calles, cada una con un tema específico.
Bien, ahora nos vamos a Estados Unidos. La nueva versión del videojuego de la exitosa serie The Walking Dead se estrena en marzo, un mes después del comienzo de la tan esperada segunda parte de la tercera temporada. La empresa informática Terminal Reality Games reveló que su nuevo videojuego, The Walking Dead Survival Instinct, basado en la exitosa serie de televisión, llegará al mercado europeo el 29 de marzo del 2013. Según la compañía, el juego estará disponible para plataformas PC, PlayStation 3 y Xbox 360. Y como novedad, se anunció que habrá una versión para Wii U, la reciente estrenada consola de Nintendo. El argumento de este videojuego se ubica antes de los acontecimientos de la popular serie de televisión. Se sabe que los protagonistas serán los hermanos Daryl y Meryl Dixon. La desarrolladora norteamericana distribuirá este juego que permitirá a los usuarios meterse en la piel de los personajes para sobrevivir a la amenaza zombie. El juego ofrece una visión en primera persona de la acción, para deleite de sus millones de seguidores en el mundo, que cuentan los días para empezar a experimentar esta terrorífica versión disponible para diferentes consolas. Millones de fans de Farid Kahat, ¿no? Bueno, el juego de video está inspirado en la serie de televisión, pero la serie a su vez está inspirada en un cómic, ¿no? Y mi sobrino ya tiene el juego de video, ¿Y qué tal? O el anterior, en realidad. Y los zombies te devoran los intestinos y pierdes, así que más te vale afinar la puntería. Bueno, felizmente mi hijo todavía no está en esa etapa. Muy bien, ahora nos vamos a Australia. Una serpiente pitón de 3 metros de largo sorprendió a los pasajeros de un vuelo entre Australia y Papúa Nueva Guinea tras percatarse que el animal viajaba en el ala de la aeronave. Luego de 20 minutos de la salida del avión, una de las pasajeras dio el aviso a los tripulantes. El reptil se mantenía aferrado a uno de las alas del avión que viajaba a 400 kilómetros por hora. Sin embargo, luego del aterrizaje, el personal técnico se percató que la serpiente no sobrevivió a los fuertes vientos y al intenso frío. Bien, ahora nos vamos a Tailandia. Un equipo holandés disputó un amistoso con internos de una cárcel para fomentar así la confraternidad. El equipo holandés de fútbol profesional PSV Eindhoven sostuvo un encuentro amistoso con los internos de una prisión de alta seguridad situada en Tailandia. El cotejo tuvo 2 tiempos de 10 minutos cada uno y tenía como objetivo proporcionar una actividad creativa para los internos, así como crear buenas relaciones entre los reclusos, manifestaron las autoridades. Al principio los jugadores estaban preocupados y me pidieron detalles sobre la prisión y los presos, pero una vez allí se relajaron. Los jugadores dijeron que era una experiencia de vida jugar con los internos. Los reclusos que participaron del partido fueron elegidos por buena conducta. La prisión alberga a más de 6.000 convictos que están allí por delitos que van desde tráfico de drogas, violación, secuestro y asesinato. Después del encuentro, los jugadores tomaron un breve recorrido por las instalaciones del presidio, tras haberse impuesto por 2-0 ante el combinado de encarcelados. Muy bien, y ahora vamos a contarles algo que sucedió en los Estados Unidos. Un adorable perro asustó a varios habitantes de Virginia cuando estos pensaron que se trataba de un cachorro de león. El can se llama Carlos el Monarca, una mezcla de labrador y poodle, propiedad del empresario Daniel Painter, quien declaró a los periodistas que acostumbraba a cortar así el pelo de su perrito porque le recordaba a la mascota de su universidad Old Dominion, que es un león. Las llamadas al 911 fueron numerosas y todas reportaron que un león andaba suelto en el barrio, pero todo fue solo un susto. Muy bien, ¿qué te parece, Farid? Cuando tienen ese tamaño, los leones no tienen esa melena. Esta gente nunca ha visto un león. Un peluche, pero se pensaba que era. Muy bien, nosotros los dejamos y vamos a ver un video de la gran Madonna. Nos vemos.